¿Qué onda? Seguramente ya estás pensando qué hacer después de la secundaria. ¿Sabes que casi todo lo que está a tu alrededor está hecho con plástico? Por ejemplo, la computadora con la que te conectas en Facebook, el celular con el que te comunicas y bajas música, los discos y memorias USB donde quemas las fotos que te gustan, el refresco que tomas cuando tienes sed y muchos otros ejemplos. ¿Y a poco no sería padre que tú aprendieras a elaborar todo esto? Te divertirías y a la vez ganarías más lana que un profesionista en menos tiempo. Interesante, ¿no? Déjame platicarte más de esta mina de oro. Las etapas de la historia de la humanidad se nombran de acuerdo al desarrollo que tuvieron en su momento algunos materiales. De tal manera, tenemos la edad de piedra, la edad de bronce, la edad de hierro y acero, y así llegamos a la era moderna, que bien podría ser llamada la edad de plástico. El plástico fue descubierto hace apenas un poco más de 100 años por John Hyatt, al participar en un concurso para sustituir el marfil con el que se hacían las bolas de billar por un material más económico. El plástico alcanzó un gran auge durante la Segunda Guerra Mundial, pues ambos bandos, tanto los aliados como las fuerzas del eje, intensificaron el desarrollo y la producción de plásticos para reducir costos y para que sus aviones, al contener plástico, fueran más ligeros y menos fáciles de detectar por los radares enemigos. La primera mitad del siglo pasado vio nacer los plásticos comerciales más comúnmente utilizados en la actualidad, tales como nylon, PVC, polietileno y poliéster, entre otros. Para mediados de los 70, el plástico se convirtió en la materia prima más utilizada en el mundo. Actualmente, los plásticos mueven el mundo y sus aplicaciones son tan diversas que se han incorporado a todos los sectores industriales, comerciales y de investigación. El plástico tiene propiedades como la capacidad de colorearse o presentarse transparente, ser flexible, de poco peso y de tacto agradable, así como de alta resistencia, por lo que no se rompe con facilidad. Características que hacen más atractivo utilizar plástico en lugar de otros materiales. Y por estas razones, el plástico lo podemos encontrar en casi todos lados, como por ejemplo, en la medicina, para la fabricación de jeringas, radiografías, sondas y bolsas de sangre. En la industria automotriz, para fabricar los tableros, asientos, defensas, hasta los focos. En el ámbito de la construcción, en edificios modernistas y en el Centro Acuático Nacional de China, conocido como el cubo de agua, cuyo diseño representa un cubo recubierto por burbujas de plástico. En los cosméticos, como envase, tapas o tubos para contener los productos. En la informática, pues desde el mouse y el teclado hasta el monitor son de plástico. En el hogar, en los electrodomésticos más utilizados como la televisión, el microondas, el refrigerador, hasta en los envases de detergentes, champú, bolsas, cajas, cubetas, puertas, mangueras, juguetes, garrafones, alfombras, y la lista sigue y sigue. Es más, hasta en la industria aeroespacial se utiliza plástico para la construcción de aviones, aeronaves e inclusive satélites. Existen más de 100 tipos de plásticos de origen natural y sintético, así que hacia donde voltees te verás rodeado de este material. Si no lo crees, mira a tu alrededor y haz la prueba. Quizás alguna vez te hayas preguntado cómo es posible fabricar tantos productos de plástico. La palabra plástico significa que puede moldearse, ya sea inyectando o soplando plástico, o calentando una placa de plástico sobre un molde. Inyección. El proceso de la inyección básicamente consiste en derretir el plástico, que normalmente es granulo o pellet, en forma de esfera o cubo. A esto se le llama plastificar. Inyectar el material fundido por medio de presión en los huecos del molde. El plástico se enfría dentro del molde, este se abre y expulsa la pieza moldeada. Soplado.
El moldeo por soplado es un proceso por medio del cual se producen objetos de plástico huecos, como las botellas de PET utilizadas en los refrescos y agua. En esta técnica se obtienen piezas llamadas preformas, que son aproximadamente cilíndricas y con la boquilla completamente terminada. Esta boquilla sirve para que el molde de soplado sujete con firmeza la pieza, que al incrementar su temperatura puede ser soplada y adquirir la forma del molde. La ventaja de usar preformas consiste en que éstas se pueden inyectar y almacenar, producir diferentes colores y tamaños, los cuales pueden hacerse en lugares distintos a donde se realizará el soplado. Las preformas son estables y pueden ser sopladas a velocidad alta según la demanda requerida. Termoformado. El termoformado es un proceso de transformación del plástico que involucra una lámina de plástico que, al ser calentada, toma la forma del molde donde se coloca. El termoformado se lleva a cabo por medio de vacío, presión y temperatura. Dentro de las ventajas del termoformado es la utilización de herramientas de bajo costo y menos tiempo, lo que hace que este proceso sea ideal para productos grandes laminados. Este proceso se utiliza en la fabricación de contenedores para empaque y transporte, interiores automotrices, maniquíes, equipo deportivo y recreacional, equipo médico y más. Extrusión. La extrusión es un proceso continuo en el cual el plástico es forzado a pasar por un dado que proporciona una forma definida y enfriada finalmente para evitar deformaciones permanentes. Se fabrican por este proceso tubos, perfiles, películas, manguera, láminas, filamentos y pellets. En la transformación de plásticos, los moldes juegan un papel fundamental y en cada proceso se utiliza un molde con características particulares. No es igual un molde para inyección que uno para termoformado o cualquier otro proceso. Un molde es una pieza o un conjunto de piezas acopladas, interiormente huecas. En su interior se vierte la materia fundida, fluida o plástica, que cuando se solidifica adquiere la forma del molde que lo contiene. Ya que sabes la importancia del plástico, ahora te diré en dónde lo transforman y las opciones de trabajo que tú tendrás al enfocar tus estudios en este campo en constante crecimiento y actualización. En esta edad del plástico hay una gran demanda de personal técnico calificado. Es tal la demanda que si te especializas en esta área, tienes la posibilidad de obtener mayores ingresos que un estudiante de la preparatoria normal. Actualmente, la CAINTRA cuenta entre sus miembros más de 150 empresas enfocadas a la industria del plástico al día de hoy. Estas, como entenderás, tienen siempre un lugar para ti que estás interesado en especializarte en ser profesional técnico en plásticos. Ya te he mencionado mucho el término profesional técnico en plásticos. Y te preguntarás, pues sí, pero ¿en dónde puedo estudiarlo? El CONALEP, plantel Don José María Hernández Martínez, ofrece la carrera de profesional técnico bachiller, con especialidad en plásticos. Esto quiere decir que al mismo tiempo que estudias la preparatoria, obtienes un título de profesional técnico que garantiza tu incorporación exitosa al mundo laboral. Y lo que es mejor, te especializas en lo que está revolucionando al mundo hoy, la industria del plástico. Si estás interesado, puedes obtener más información en el correo plantel213@conalepnl.edu.mx o en los teléfonos 8313-8685. Además, para adquirir un nivel de formación profesional especializada, cubrir la creciente demanda de personal enfocado en plásticos, la iniciativa privada está creando el Instituto Mexicano de Innovación y Tecnología en Plásticos IULE, AC. Ubicado en el Parque de Investigación e Innovación Tecnológica PIT, este instituto busca posicionar la zona noreste del país como región de alta tecnología en plásticos. Para obtener mayores informes, 8369-0200.
Nunca antes una industria se había desarrollado tan rápidamente y en proporciones tan asombrosas como la industria del plástico. No obstante, este avance también ha generado desechos sólidos plásticos. ¿Qué es lo que podemos hacer para remediarlo? Reciclar, reducir y reusar. Reciclar es volver a utilizar materiales que fueron desechados y que aún son aptos para elaborar otros productos o refabricar los mismos. Buenos ejemplos de materiales reciclables son el plástico, los metales, el vidrio, el papel o las pilas. Reducir es evitar que se genere la basura comprando más sabiamente y utilizando los productos de la manera correcta. Reusar es tratar de darle algún uso a la basura antes de tirarla. Por ejemplo, forrar las cajas, frascos o latas y usarlas para guardar cosas. Son muchas las razones para reciclar. Se ahorran recursos, se disminuye la contaminación, se alarga la vida de los materiales, aunque sea con diferentes usos. Se logra ahorrar energía, se evita la deforestación y al mismo tiempo se genera empleo y riqueza. Así que tú decides. Y para ayudarte a entender mejor el papel del plástico en el desarrollo de la responsabilidad con nuestro medio ambiente, escucha a la gotita. Estas dos gotas de petróleo pueden parecer iguales, pero van a tener vidas muy diferentes. Esta gota quiere convertirse en energía y así permitir que usemos nuestros ordenadores, calentemos nuestras casas y pongamos combustible a nuestros coches. ¿La ves? Ahora ya no. Se ha utilizado toda su energía. No ha durado mucho. Su amiga se va a convertir en plástico. Eso la hace muy especial. Solo se usa el 5% del petróleo para fabricar plásticos. Muy pocas gotas. Esta gota tiene un gran futuro por delante. Todavía no sabe cuánto va a ayudar a la gente. Se puede convertir en cualquier cosa. Tuberías duraderas para llevar el agua a nuestras casas, turbinas eólicas para que podamos aprovechar las energías renovables, aislantes para mantener la temperatura de los edificios o tubos flexibles para que los médicos puedan salvar vidas. ¿Quieres convertirte en una botella de leche de plástico? ¡Bien hecho! Puede parecer poca cosa, pero como es tan ligera, se pueden llevar más botellas de plástico cada vez que si se utilizaran botellas más pesadas. De hecho, ahora caben tantas botellas en un camión como antes cabían en dos. Un camión menos en la carretera gracias a los plásticos. Los plásticos también protegen. Como las botellas no se rompen fácilmente, se desperdicia menos leche. Esta botella de plástico ha tenido una vida muy interesante hasta ahora. Espera un momento. Parece que todavía quiere ser útil. Bueno, nos la podemos llevar y reutilizarla. La botella se rompe en trozos muy pequeños, que se pueden utilizar para fabricar botellas nuevas. Después de ser una botella unas cuantas veces, se puede convertir en una caja para transportar las botellas. Al final, nuestro plástico reciclable llegará al final de su vida como producto. Pero este no es el fin, aún sigue siendo útil. Todavía conserva esa gota de petróleo y se puede recuperar su energía. Podemos utilizar ese plástico como combustible para la industria o para generar electricidad sustituyendo a otros combustibles. Al final, no utilizamos esa gota de petróleo para fabricar plástico, solamente la tomamos prestada durante un tiempo. Seguro que la otra gota de petróleo se siente muy estúpida en este momento. Los plásticos cambian la vida de las personas. Nos dan mucho a cambio de muy poco, solamente una pequeña cantidad de petróleo y un poco de cuidado al utilizar nuestros productos de plástico. Utilizando los plásticos de manera adecuada, ahorran agua, energía, dinero, tiempo, recursos y protegen nuestro medio ambiente. Reutilizar, reciclar y recuperar. Los plásticos son demasiado valiosos para abandonarlos.